¿Cómo están, amados hermanos? Que Dios me los bendiga. Hemos visto que hay una gran cantidad de videos que están circulando por los medios sociales y bueno, estos videos están cargados de ciertas enseñanzas que no siempre son muy correctas y algunas son incluso muy peligrosas, ¿no? Entonces recibimos mensajes de varios usuarios que me están enviando siempre videos para analizarlos, para verlos. Pastor, por favor, mire, tengo esta preocupación, mire, estoy observando esto, usan Biblia y me confunde, o parece que de verdad tienen razón. Entonces ya por largo tiempo recibimos así muchos videos. Hemos hecho incluso una lista de estos videos como los que más necesitamos contestar. Yo en lo personal no soy de esto, no tengo esta costumbre, no estamos revisando ahí videos para ver cuál refutamos, o usar de estos, digamos, para nuestras publicaciones y todo eso, pero lo consideramos necesario, sobre todo cuando vemos que es una página o es un canal de YouTube que llega a tantos miles de usuarios en el mundo, que confunde obviamente a ellos, confunde su corazón, confunde su mente y los lleva a estar presos siempre del error. Algunos de ellos quizá no tengan la intención de hacerlo así, mal, pero no pueden evitar, al decir algo fuera de contexto, no pueden evitar transmitir el error. ¿No es así? Así que es nuestro deber defender la sana doctrina. Si vemos que está haciendo daño, está causando confusión, hay que dar una aclaración. Esto es muy importante. Y lo que yo ahora quisiera que usted note en la diferencia es cómo se cita un verso por aquí, un verso por allá, así, ¿no? Como que al azar. Una frasecita incluso de un verso y van armando lo que consideran ellos una sana doctrina. Usted lo va a notar por sí mismo. Tenemos el video de hoy que se llama, está en YouTube, se llama La Salvación se pierde. ¿Qué dice la Biblia? Es un canal que se llama así, ¿qué dice la Biblia? Tiene cientos de suscriptores y por supuesto lo ven por miles alrededor del mundo. Y a mí lo que me preocupó de esto es esa frase, ¿qué dice la Biblia? O sea, ellos están tratando de transmitir que la Biblia enseña que la salvación se pierde. Y entonces analicé el video de 5 minutos con grandes errores doctrinales y de interpretación. Grandes errores, ¿no? Pero lo que me preocupó fue eso. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la gente, viendo ese título, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y por esto es que causa mucha confusión. Y como les dije, una cosa es ir con un conocimiento preconcebido, una doctrina ya establecida, a buscar ciertos versos, ciertas frases de la Biblia que se acomoden a lo que yo creo. Es distinto ir a estudiar la Biblia, ¿sí? Estudiarla cabalmente, capítulo por capítulo, libro por libro, a fondo, y aprender de la Biblia. Esto es distinto. Entonces algunos no se toman este trabajo. Así que vamos allá con el video de hoy y quiero señalar el primer error, ¿sí? El primer error es que él va a partir de una falacia, ¿sí? Él dice, los que creen que la salvación no se pierde, en otras palabras, estoy parafraseándolo, ¿no? Los que creen que la salvación no se pierde, enseñan que hay que vivir como queramos, en libertinaje, con tal que no nos va a pasar nada, somos salvos, ¿no? Véalo en sus propias palabras. La desesperación por recuperar lo perdido, la culpa por haberme confiado y el enfado conmigo mismo me entristeció profundamente. Pero al pasar unos minutos me puse a pensar, ¿la salvación que hemos recibido por gracia se puede perder? ¿Podemos vivir como queramos si en definitiva estoy marcado para ser salvo? ¿O será que la Biblia nos recomienda cuidar nuestra salvación? Soy Jaciel Rodríguez, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Muy bien, ahí vemos la entrada, la introducción, en donde él ya va sutilmente introduciendo un perfil, ¿no?, a favor suyo. Por supuesto, cuando dice, será cierto que podemos vivir como queramos, con tal que ya estamos como que salvos, seguros, ¿no?, ya destinados a algo. Y como que ya va introduciendo en los usuarios un preconcepto, ¿sí? Y dando a entender que los que enseñan la seguridad de salvación, o los que enseñamos, porque yo a la luz de la Biblia enseño que la salvación no se pierde, que es segura en Cristo, también estamos enseñando que no importa cómo vivamos, que hay que vivir en libertinaje. Bueno, eso, señor, se llama una falacia. ¿Por qué? Porque es un hombre de paja, ya que los que enseñamos
la seguridad de salvación, jamás enseñamos que hay que vivir como nos plazca. En este señor, o los que dicen así, acusarían al apóstol Pablo de lo mismo, pero Pablo les va a responder en Romanos capítulo 6, ¿no? Una respuesta clara y contundente. ¿Qué pues? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Así que no es una cuestión de hoy. Ya en los tiempos de Pablo, muchos le recriminaban esto por enseñar la salvación por gracia, ya que no tenías que guardar la ley, no tenías que hacer nada. Cree en Cristo y serás salvo. ¿Qué? Pablo, por favor, ¿qué estás diciendo? Entonces, ¿vamos a vivir pecando? No, en ninguna manera. La Biblia va a revelar que el que es salvo no puede vivir practicando el pecado. Esto es lo que enseñamos nosotros que creemos en la seguridad de salvación, ¿sí? Pero dense cuenta cómo él arma una doctrina basada en una falacia, en una mala argumentación, porque está diciendo una mentira, que nosotros decimos que hay que vivir como queramos. Mírale usted cómo claramente parte de este punto y de lleno. Cuando ya él introduce eso, imagínese usted que le está escuchando, ¿no? Y, a ver, que vivamos como queramos, con tal que vamos a hacer. Ah, yo no puedo creer eso. Obviamente, eso es una mala doctrina. Ya le condicionó. Entonces no parte de la Biblia, sino que parte de qué? De una falacia de argumentación que se llama el hombre de paja o el muñeco de paja. Porque él está ahora refutando una supuesta verdad que nosotros enseñamos, pero que se la ha inventado él. Porque nosotros no enseñamos jamás eso. Vamos a ver. Hay una creencia que enseña que una vez que alguien acepta a Cristo y es salvo, esta persona nunca más se pierde, sino que aunque viva en el mundo embriagado de sus pecados, aún así es salvo si la muerte le sorprende. Pero la Biblia nos muestra un panorama totalmente distinto. ¿Se dieron cuenta? Parte de una falacia, ¿no? Mira, hay una enseñanza que dice que no importa si podemos vivir en el libertinaje, contar que ya somos salvos. Jamás hemos enseñado eso. Eso es una mentira, por supuesto, ¿no? Nosotros decimos a la luz de la palabra que aquel que vive en libertinaje simplemente nunca fue salvo. El que es salvo, nacido de Dios, tiene hambre de santidad, hambre de las cosas espirituales, hambre de Dios. Piensa ahora en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu que mora dentro de él. No puede vivir en el libertinaje. Ahora, dense cuenta cómo él usa psicología, ¿no? Mira, ellos enseñan esto, que hay que vivir en el libertinaje. Y mira, y cambia, hace el cambio de manos. Esto es psicología, netamente, ¿no? Pero la Biblia enseña un panorama totalmente diferente, ¿no? Entonces, darse cuenta que desde ya prepara la mente de sus usuarios para que se perfilen a su pensamiento, para que se pongan de su lado. De plano, si él enseña de esta manera y yo estoy que lo escuche, yo también me pongo de su parte, porque está usando psicología condicionada, psicología inversa, y entonces, yo también lo apoyo porque pienso que un cristiano no va a vivir en libertinaje. Entonces, me pongo de su lado porque él está refutando otra cosa, no está refutando la seguridad, la verdadera seguridad que es bíblica, que descansa en Cristo, la seguridad de salvación. Está refutando un muñeco de paja, ¿sí? Así que vamos a ver ahora estos argumentos supuestamente bíblicos, aunque no son argumentos. Él simplemente va a parafrasear algunos versículos, usted lo va a ver. No va a decirte nada del contexto, solamente va a sacar una porción del versículo, a veces una frasecita del versículo, mal parafraseado, para decirte, mira, acá dice que la salvación se pierde. Vamos a ver. La salvación la recibimos simplemente por gracia, sí, al creer en Jesús a través de la fe. De parte de Dios, la salvación está asegurada, ya que Él no nos miente ni se retracta de habernos salvado. Pero cuidar esta perla preciosa del Evangelio es nuestra mayor misión aquí en la tierra si queremos ir al cielo. El gran apóstol Pablo le dijo a los filipenses que se ocuparan de su salvación con temor y temblor. Bueno, aquí tenemos uno de sus primeros errores también. Tratar de decir, bueno, de parte de Dios la salvación está asegurada. Es como que ya te la da y ahí tú cómo la cuidas. No sacó ningún pasaje de la Biblia para sustentar esto que él acaba de decir, ¿sí? Simplemente dice como que Dios te la da y te deja tu suerte. Esto jamás encontramos en la Biblia.
Él va a citar Filipenses 2 sin citar Filipenses 1 en el verso 6 donde dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Quién? Él. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la va a perfeccionar. Él se va directamente al capítulo 2 en donde va a parafrasear este verso, el capítulo 2 verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Te diste cuenta que partió el verso, sacó solo una frase, no te explicó nada del contexto? ¿No es así? Ahora, usted respóndame, en Filipenses, ya sea en el 2 o en los 4 capítulos, ¿Pablo está tratando doctrina soteriológica? No. Filipenses, amados hermanos, es una carta de agradecimiento, es una carta sumamente práctica, personal, llena de amor, ¿sí? Y vemos ahí que Pablo, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, le está llamando a la madurez, ya que en el contexto él podía quedar con vida y salir a verles, o podía en ese momento morir en la cárcel. Lea el capítulo 1, por eso es que no podemos entender un capítulo, un verso sin todo el contexto, sin toda la epístola. Entonces Pablo va a decir, yo puedo que salga de aquí o que ya muera y me vaya con Cristo. Pero yo sé que quedar en la carne es beneficioso por causa de ustedes. Pero puede ser que yo todavía no esté. Por un tiempo yo voy a estar ausente, dice Pablo. Así que, ¿qué le preocupa a Pablo? Que mientras él está ausente, ellos no necesiten de su observación, sino que se ocupen por propia responsabilidad y madurez en buenas obras. ¿Cuál era el fondo de Pablo? Lo que dice a continuación, para que seáis luminares en medio de una generación maligna y perversa. Lo que a Pablo le interesaba es que los creyentes, así como él, transmitan el Evangelio a otras personas a través de sus vidas, de sus testimonios, de sus bocas. Claramente vemos versos anteriores que dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la intención de Pablo, ¿no? Que los creyentes alumbren en un mundo de oscuridad. Pero si los creyentes mismos están viendo si van a ser salvos, ¿cómo van a iluminar con la luz de Cristo? Aparte que este varón no cita el verso siguiente, el verso 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Podría Dios producir en nosotros el querer desligarnos de Él, el querer marchitarnos, el querer perder la salvación? Por supuesto que no. Nuevamente encontramos el mismo pensamiento del autor desde el capítulo 1, que es Dios el que perfecciona su obra en nosotros. De ahí que el creyente verdadero no solo no va a pecar, sino que va a anhelar santidad, ¿sí? Dios entonces no solo nos salva por gracia, como dice este hermano, sino que nos santifica también por gracia. Esto es claro en las Escrituras, pero después lo vamos a detallar un poquito más. Por ahora sigamos viendo algunos de estos errores de interpretación que él está usando. Él mismo, después de ser llamado personalmente por Cristo y haber recorrido una larga carrera en el Evangelio, dijo que constantemente ponía en servidumbre su cuerpo, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo viniera a ser eliminado. Nuevamente el mismo error garrafal de citar una porcioncita, una frase de un verso, sin el verso completo, sin el contexto inmediato, sin la hilación de todo el capítulo. En 1 Corintios 9, usted lo puede leer tranquilamente, Pablo no está hablando de doctrina soteriológica. Pablo está hablando de administración eclesiástica. Pablo está hablando de anunciar el Evangelio, un ministerio que él decía ahí, no quería ser acusado de estar predicando el Evangelio por ganancia. Así que, ¿cuál iba a ser el costo, digamos, de su predicación? Simplemente nada. Él iba a predicar gratuitamente el Evangelio, porque él estaba predicando un Evangelio de gracia. Así que no podía ponerle precio. Así que esto sea lejos de mí, dice Pablo. Que nadie me quite mi gloria, que yo anuncie gratuitamente el Evangelio del Señor. Ya recibiré la recompensa de él. Esto dice en el contexto. Entonces, Pablo, que predica un Evangelio de gracia, ¿cómo va a estar cobrando por ese Evangelio? Esto es una contradicción. Él, siendo heraldo, está llamando, un heraldo que hacía, llamaba a los competidores a la carrera. Pero él mismo
es descalificado. Esta palabra eliminado está siendo exagerada por él, porque no habla de ser lanzado al infierno. Esta palabra eliminado es descalificado, es decir, alguien que pierde el premio. Así que Pablo mismo estaba hablando de las recompensas en este capítulo y estaba hablando de su servicio. Me he hecho a todos de todo para que comparta el evangelio, para que salve de todas maneras a algunos, ¿sí? Así que está hablando de ministerio, no está explicando cómo se salva uno, cómo se salva el hombre. Está explicando que él predica gratuitamente, que no le importa que los corintios no le den ofrendas, lo va a hacer así, porque no le gustaría ser tropiezo para otros, ¿no? Que eran de cosa, que él va a estar predicando el evangelio de gracia y al mismo tiempo va a estar cobrando por lo que predica, entonces obviamente sería descalificado para con su mensaje y también perdería la recompensa de parte del Señor. Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Sigamos viendo. Aún más, el escritor inspirado sabía tan fuertemente que la salvación se puede perder que dijo en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amigo querido, aquí el escritor está hablando de gente que recibieron la verdad y en los cuales el sacrificio de Cristo hizo efecto, pero advierte que si pecamos voluntariamente entregándonos al pecado, hay una consecuencia fatal, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. De verdad que este video me encanta mucho, no por la enseñanza, sino es por la calidad del video, ¿no? Por los efectos que usa, la música, todo muy psicológico para tratar de dar una persuasión, obviamente, a los oyentes. No necesitamos nada de esto, basta la palabra de Dios, ¿no es así? Bueno, ahora él va a citar Hebreos, donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, esto es lo que pasa, hermanos, cuando sacamos textos de la Biblia sin estudiar seriamente todo el libro, sin estudiar el trasfondo, sin estudiar línea por línea qué pensamiento tenía el autor, a quién le está escribiendo. Él mismo cita Hebreos. Le escribe a judíos, son judíos de la diáspora, es decir, expatriados, no están en Jerusalén, no tenían la madurez doctrinal que necesitaban tener. Esto es claro cuando uno lee todo el contexto. Ellos no están en la doctrina de Cristo a fondo como deberíamos estar o como lo estaban los que ya habían sido discipulados por Pablo, ¿no? Los creyentes gentiles. Ellos todavía estaban con sus líneas del judaísmo, ¿sí? Todavía estaban en un cristianismo infantil y además estaban padeciendo persecución. Entonces están siendo amenazados, están buscando escapar por sus vidas y la comunidad judía no creyente que estaba alrededor de ellos, para protegerles, para aceptarles, les pedían renunciar a Cristo. Renunciar completamente a Cristo. Y renunciar a Cristo en estos tiempos era maldecir a Cristo, llamar anatema a Cristo, ¿sí? Con maldiciones verbales. Entonces, el escritor les escribe exhortaciones para persuadirles a no hacer esto, más bien a que maduren en este conocimiento doctrinal y que entiendan que Cristo es superior a todo. Ellos todavía estaban siendo seducidos por doctrina de ángeles, doctrina del sacerdocio arónico, del tabernáculo, de la sangre de animales y todo esto. Por esto que le dice, si ustedes pecan deliberadamente, es decir, si abandonan a Cristo con todo este conocimiento, ya no queda más sacrificio por los pecados. El único sacrificio que quita el pecado es el de Cristo, y ustedes lo van a desechar, no van a entregarse completamente a Cristo. Bueno, no va a haber nada más para ustedes. No hay sacrificio que pueda limpiarles, redimirles, santificarles. Así que la idea es, tenemos un público que quiere volver a las antiguas prácticas del judaísmo y del sincretismo, del helenismo de ahí de la época. Y entonces se les persuade a que no hagan esto. Así que después el escritor, me gustaría que este hermano sacara los versos que el mismo escritor de Hebreos va a sacar para decirles, pero yo estoy persuadido en cuanto a vosotros, oh amados, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Luego le va a decir también, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? También les va a decir, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque él les va a hablar con cierta dureza y con cierta amonestación, él mismo luego les dice, no, pero ustedes son salvos. Ustedes ya están seguros en Cristo, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mira, son herederos, son salvos, ¿sí? Están en la gracia del Señor, están rociados con la sangre de Cristo, así que les está persuadiendo una y otra vez que aunque tengan que sufrir el martirio en el Coliseo romano, ellos sigan fieles a Cristo, que no renuncien, que no claudiquen. Así que después de haberles dicho todo esto en su epístola, si alguien renunciaba a Cristo por miedo a la muerte, esto era evidencia de que no había recibido a Cristo. Porque el mismo escritor, más o menos por el capítulo 4, les va a decir, aunque parece que alguno de vosotros no lo ha alcanzado. Y él mismo dice, porque el que entró a su reposo, ya ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, ¿sí? Porque ya descansa en Cristo, ¿te das cuenta? Pero hay algunos que parecen. Entonces, había algunos animosos ahí en la congregación o en las congregaciones que estaban buscando animar a los demás a abandonar a Cristo, ¿sí? Pero la audiencia estaba ahí, dudando. Así que él escribe para amonestarles, exhortarles y persuadirles a que no hagan caso. Hay algunos que parecen. Así que mi hermano, aquí no está diciéndole a la iglesia, y menos a la iglesia gentil, está hablando con judíos que tienen su comunidad judía, que tienen su identidad judía, que todavía están con dudas, ¿sí? Para que se afirmen bien en el nuevo pacto. Así que siempre es importante sacar el contexto, no leer por leer cualquier frasecita, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Había un hombre que era un fiel ayudante de Pablo en su ministerio. Él era cristiano y estaba comprometido con la obra y sus hermanos. Su nombre era Demas. En los últimos versículos de Colosenses y Filemón, al Pablo despedirse, él les manda saludos con amor de este hermano. Pero luego en segunda de Timoteo, Pablo confiesa que este ministro luego le había abandonado, amando el mundo. De manera que este hombre conoció la verdad, pero al no preocuparse de su corazón y entregarlo al placer del mundo, este terminó al final engañado. Bueno, ahí vemos el caso de Demas, ¿no es así? Él está añadiendo al texto cuando Pablo jamás ha dicho ahí que Demas se ha perdido, se ha ido al infierno, ¿no? Ni nada de eso. Él interpreta la frase amando este mundo como un mundano, ¿no? Se ha ido a los placeres del mundo. No, señor. Amando este mundo, en este contexto, simplemente es alguien que optó por salir del ministerio. Nada más que eso, ¿sí? Amando este mundo tiene la idea de 1 de Corintios 7. Vamos ahí. 1 de Corintios capítulo 7, en donde Pablo habla, por ejemplo, de la diferencia entre los casados y los solteros. Al parecer, pues esto es muy importante estudiar la mente paulina, pues la mente de Pablo, ¿no? Al parecer en la mente de Pablo uno de los requisitos básicos para pertenecer a su equipo misionero, para su grupo, era ser consagrado totalmente al Señor. Es más, él mismo en este capítulo va a decir, quisiera que todos los hombres sean como yo. ¿Por qué? Porque nos falta el tiempo, es necesario servir a Cristo con todo, ¿sí? Y quisiera que se queden solteros, va a decir el apóstol Pablo. Vamos a ver ahí. Verso 22, Pablo dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Para Pablo no había medias tintas. O eres siervo del Señor o no lo eres. Tienes que servir por completo en el Evangelio, ¿no? Entonces para él, incluso eso implicaba el sacrificio de no mirar por los tuyos. Incluso no casarte, ¿ya? Así que Pablo tiene esto es la mente de Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Date cuenta, por favor, conságrense de lleno al servicio del Evangelio. Este es el énfasis de Pablo. Vamos a ver aquí, verso 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ahí está. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Esta es la palabra
mundo, porque la apariencia de este mundo se pasa. Para Pablo, mundo aquí no significa ser desligado de Cristo, ser un mundano que no eres salvo. Simplemente significa acogerse a la vida normal, ¿no? Tener mi casa, mi esposa, cuidar de mis hijos, trabajar, comer, mundo. Si tú vives solamente para eso, dice Pablo, y no estás viviendo para el reino de Cristo, aunque seas un cristiano, pero ¿puedes vivir en esta condición? Sí. Sí, hay muchos cristianos, siendo cristianos, que no están consagrados de lleno a la gran comisión. Eso no quiere decir que no son salvos, por supuesto. Pero están viviendo una vida normal y natural. No está, como él interpreta, amando el mundo en el sentido libertino y pecaminoso, ¿no? Vamos a seguir viendo. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ahí está. Del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora nadie me va a decir que por casarse, lo cual significa ahora tener cuidado de las cosas del mundo, entonces perdió su salvación. No, pues hermano. Está hablando obviamente de acoger una vida terrenal, salir del ministerio, ¿no? Entonces, que le ha desamparado amando este mundo no significa que perdió la salvación, hermano, por favor, eso es un infantilismo. Coger el texto y torcerlo bárbaramente para defender algo que yo creo a toda costa, ¿no? Seamos sensatos de acuerdo a la enseñanza bíblica y amando este mundo aquí simplemente es optar por una vida normal, común y corriente. Muy bien. También en el libro de Romanos, Pablo habla a los gentiles acerca de los judíos y les compara a ramas que fueron cortadas y a nosotros los gentiles como un olivo silvestre que fue injertado en lugar de la rama. Pero luego Pablo advierte que perseveremos en esa bondad y gracia de Dios, pues de otra manera seremos cortados, dejando claro que nosotros pudiéramos ser cortados de esta salvación si no la cuidamos. Nuevamente aquí este varón va a cometer serios errores de interpretación al no conocer el trasfondo, al no haber estudiado todo este libro a cabalidad. Entonces descuida el contexto del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que tiene que ver con la nación de Israel y que resuelve la pregunta ¿qué sucederá con la nación incrédula de Israel? ¿Sí? Y Pablo va a contestar que han sido puestos aparte, ¿sí? como endurecidos, ¿no? Han sido postergados, relegados a un costado, mientras que Dios opera en este mundo a través de gentiles, ¿no? La administración del Evangelio, del testimonio de Cristo hoy, no le pertenece a Israel, sino a los gentiles. Este texto no está siendo, hermanos, usado para que lo comprendamos a nivel particular o individual, sino grupal. El mundo está dividido en grupos de personas. Entonces tenemos allí al grupo de Israel y al grupo de los gentiles. Pablo dice que Israel por el momento es como que ha sido cortada pero no desechada, porque va a volver a ser injertada. En este sentido, Pablo está hablando dispensacionalmente, escatológicamente, ¿no? Porque sabemos que definitivamente, después del periodo de la iglesia, Israel va a volver a ser injertada y Dios va a cumplir su plan escatológico redentor con ellos, con la nación de Israel. ¿No es así? Así que esto es claro en la escatología bíblica cristiana. Pero él aprovecha de este verso, lo saca de contexto para decir, aquí dice si es que no te portas bien vas a ser cortado. Para nada Pablo está diciendo eso. Al contrario, termina el capítulo dando a Dios toda la gloria porque su magnífica sabiduría ha dado a todos la gracia para recibir su misericordia sin excepciones, judíos como gentiles, ¿no? Entonces, si yo creyese, como él, que este capítulo está hablando individualmente de la salvación personal de cada uno, ojo que él mismo se contradice, porque en el capítulo 9, justamente los calvinistas que enseñan predestinación, elección, salvo siempre salvo todo eso, se basan en una interpretación individual, cuando dicen a Jacob amé, a Esaú aborrecí, endurecí a Faraón, no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Entonces él, al tomar Romanos 11, de una manera individual, le está dando la razón a los calvinistas. Pero justamente entender la epístola completa de Romanos en razones grupales es lo que nos lleva a no cometer esos errores. Porque Pablo va a tratar allí con personas, claro, judíos creyentes, gentiles creyentes, la iglesia de Dios,
la Israel incrédula que está endurecida y el remanente de Israel. Si yo no diferencio de todos estos personajes que Pablo está tratando aquí, voy a cometer errores como él lo está cometiendo. Lo que está diciendo Pablo en el capítulo 11 es que, así como en el capítulo 9, se habló de Israel que fracasó a pesar de su elección como pueblo de Dios, capítulo 10 dice que están endurecidos pero pueden ser salvos si es que escuchan el Evangelio de Cristo. Capítulo 11 habla de su futuro en su restauración, cuando vuelvan a ser injertados y a través de Israel se siga predicando el Evangelio a todo el mundo. ¿No es así? Así que es dispensacional y escatológico. No tiene nada que ver aquí con la salvación individual de cada uno. Hay un desorden total. Y si no, siga usted leyendo este verso que él ha citado, siga usted en la hilación y claramente dice ahí, todo Israel será salvo, ¿no? Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que a esto se refiere, que hay un tiempo para los gentiles que va a pasar e Israel volverá a ser injertado. Así que no cometamos, por favor, estos serios errores cuando sacamos una frasecita o un verso de su contexto. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay una guerra espiritual para entrar al cielo y solo los valientes, los que se aferran fuertemente a Jesús, entrarán a la patria celestial. Bueno, y él va a terminar con este parafraseo muy mal usado cuando él dice los valientes lo arrebatan, refiriéndose al reino de los cielos, que claramente, según el contexto de los evangelios, por si acaso el reino de los cielos se refiere al milenio, ¿sí? Donde entran los judíos escogidos y donde va a entrar el remanente, los santos del Antiguo Testamento, donde la iglesia ya es salva por gracia mucho antes que esto. Entonces hay un desorden escatológico totalmente aquí. Reino de los cielos entonces, un contexto judío. Jesús está predicando dentro del antiguo pacto a judíos. Y no está predicando nada nuevo, sino lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla de estos profetas que están siendo rechazados y de la violencia, ojo, no se refiere a los valientes, esto es los violentos. Entonces, la idea es que los violentos, que desde la época de los profetas hasta Juan han matado a los profetas de Dios, el día de hoy quieren tomar el reino por la fuerza. Esto es lo que en el contexto histórico estaba sucediendo. Grupos de celotes, de cananistas, grupos, hermanos partidarios, ¿sí?, que estaban tomando la figura del Mesías como un líder, como un caudillo militar para liberar a Israel de la opresión romana. Esto es un espíritu nacionalista que para la época estaba muy enardecido, estaba muy fuerte. Por esto que Jesús comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas y habla de los pacificadores, de los mansos, de los que sufran persecución y todo esto, porque la idea de Jesús no era tomar el reino violentamente, sino por la fe, con un espíritu pobre, es decir, que reconoce su miseria, por la fe en Jesucristo. Todo lo contrario. Así que lo que este hermano dice, que los valientes lo arrebatan, no es un llamado a arrebatar el reino de los cielos, más bien es una denuncia, es un juicio contra aquellos que hacen violencia al reino de los cielos, que para la época era así. Entonces, hay personas que pueden tener muy buena elocuencia, hablan bonito, como Pablo dijo, palabras persuasivas de humana sabiduría, pero que son totalmente ignorantes en cuanto a la escritura bíblica. No estudian seriamente, arman por allí una enseñanza de bosquejos, de materiales, libros, y lo presentan muy bonito, con una producción. Y entonces, ¿cuánta gente, lastimosamente, está siendo engañada? ¿No? Caen fácilmente en todo esto. No estoy diciendo que tengan la intención de engañar. De repente él, el que está presentando esto, lo cree y es sincero en su creencia. Pero aún así está equivocado porque no tiene un buen estudio de la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado en este aspecto. Bueno, recuerde que ya hemos hecho bastante videos sobre la seguridad de salvación. Hay predicaciones, hay videos explicativos que están ahí nomás en mi página de sección videos. Usted busque, hay una serie de enseñanzas que se llama La Salvación.
y va a encontrar ahí muchas disertaciones, muchas predicaciones, muchos argumentos en cuanto a la seguridad de salvación. Amado hermano, si usted tiene por allí alguna duda, algún video que le inquieta, sería bueno me lo pueda recomendar para que en su momento podamos dar una respuesta también a la luz de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente.